Hola familia, bienvenidos a un vídeo más a Somia Indier. Hoy la aventura sigue en Marruecos familia, seguimos pateándonos en norte de Marruecos y hoy os llevo a ver la muy poco conocida, prácticamente desconocida por el turismo internacional, que es la ciudad de Martil. Martil es una ciudad muy pequeñita al norte de Marruecos, muy cerca de Tetuán, a unos 10 kilómetros de Tetuán. De hecho, fue construida como ciudad de fin de semana de la ciudad de Tetuán y ahora es totalmente una ciudad independiente de unos, no llega casi a 40.000 habitantes, pero que es el sitio donde van prácticamente todos los marroquíes a veranear. ¿Por qué? Os voy a dar los sitios a no perderse de visitar en Martil, por qué los marroquíes van precisamente a esa ciudad a veranear y por qué es tan importante en la historia que pocos conocen, y la verdad que es súper apasionante y espero que os vaya a gustar familia. Para poneros un poco en contexto, resulta que la ciudad de Martil se empezó a edificar en el 1914 bajo el protectorado español, o sea que se construyó durante el protectorado español. ¿Y por qué precisamente en ese sitio? Porque ahí no había nada más que un torreón gigante que era militar para defender lo que es la entrada al río Martín. De hecho, en español era llamada la ciudad de Martil como Río Martín por el nombre que pasaba por ella. Bueno, pues ese torreón, que era un fuerte, fue construido por el año 1700 por el ejército del norte, más bien por el general del norte, Ahmed Ben Ali el Rifi, y lo hizo para lo que era defender la entrada desde el río, que era la única entrada que tenía hacia el Mediterráneo. Entonces esa pues era totalmente estratégico militar. Y a raíz de ese torreón que había ahí, que es un fuerte que no tenía puertas, que para acceder a él había que subir por unas escaleras de madera, porque no había por ningún sitio para entrar, entonces pues se les ocurrió pues empezar a hacer ahí pues una ciudad que era pues la ciudad de vacaciones de los habitantes de Tetuán. Y porque precisamente también hay, aparte del torreón, por sus magníficas playas, porque tiene unas playas gigantes, súper altas para el baño, porque no tiene muchas corrientes y de arenas súper blancas. Es una de las mejores playas que hay en Marruecos y por eso empezó a tener pues muchísima fama entre el turismo interior marroquí que iban pues a esa playa a veranear. Hoy en día pues es una ciudad muy joven por la universidad que tiene, aunque es una ciudad muy pequeña, tiene una grandísima universidad muy importante de letras y artes, entonces tiene un ambiente pues muy festivo, muy chill, muy tranquilo. Y es muy conocida, pero muy conocida en Marruecos por tener casi más ambiente de noche que de día. De hecho, pues es una ciudad súper segura. Es la primera vez que he estado en esta ciudad y la verdad que es una ciudad que puedes andar por todos lados, muy segura, así que muy apta para toda clase de turismo y sobre todo el ambiente festivo que hay. Es que, de hecho, hay una canción que gracias al copyright de YouTube no os la puedo poner, pero es que dice básicamente, que es una canción marroquí, que dice básicamente las playas de Martil que están igual de llenas de noche que de día. Y de hecho lo que yo pude ver con mis ojos es que había incluso más gente de noche que de día.
Luego hay muchísima variedad de restaurantes, pues es que la música está en la calle. Lástima que no os puedo poner todo el ambiente, la música que hay, que te envuelve ahí y te deja, pues eso, disfrutar de tus vacaciones en total desconexión con el mundo. Pues ahora que os he contado un poquito la historia de cómo se fundó la ciudad de Martín, pues os voy a decir los imprescindibles a visitar. Por supuesto, como número uno, las playas. Es que uno no puede venir a Martín y disfrutar de las playas. Las playas son lo mejor que tiene desde lejos, aparte de la historia que tiene, pues para ir a pasárselo bien, puedes comer. Nosotros es que fuimos allí, pasamos todo el día, la verdad que no estuvimos muchos días, pero pasamos todo un día en la playa. Tienes pues un montón de restaurantes, chiringuitos muy cerca de la playa, puedes alquilar para una sombrilla con la mesa, con sillas por 2 euros y la tienes todo el tiempo que quieras, o sea, no va por tiempo, tú puedes estar todo el tiempo que tú quieras allí. Nosotros pues cogimos eso, pedimos unas pizzas y nos quedamos tranquilamente. Luego hay vendedores ambulantes que pasan cada 2 por 3 vendiéndote de todo, incluso caracoles, que yo no sabía que se vendían caracoles en la playa, y en Martín lo vi que se vendían caracoles en la playa. También te venden helados, café, todo lo que tú quieras te llega hasta ti en la playa. Y la verdad que el ambiente muy familiar, muy relajado, me gustó muchísimo. No tenías que estar ahí pendiente de a ver si me van a robar algo en la playa, a ver si me voy a ir a meter al agua y luego ya vuelvo y no encuentro mis cosas. No, la gente estaba muy de estamos de vacaciones. Y ese rollo, la verdad que me gustó un montón. Luego, ¿qué es lo que podemos seguir viendo en Martín? Evidentemente, la avenida, su avenida de Mohamed V, que es la avenida. De hecho, hay un trenecito que hay que te lleva para arriba, para abajo, por 40 dirhams, 4 euros, te hace el tour que dura más o menos una media hora porque va ya a su marcha, pero te hace toda la avenida y te pasa también por otro sitio imprescindible a visitar, que es el barrio español, que son unas casas típicas con un poco de arquitectonía andaluza, que se hizo ahí precisamente para los españoles que vivían en Tetuán y querían ir de fin de semana a Martín, pues tenían ese lugar. Y la verdad que es muy bonito, es muy pintoresco y el trenecito te lleva hasta allí. La verdad que de día hacía un poquito de calor, pero de noche se está divinamente con la brisa marina. Y el trenecito también iba con una marcha, con unas músicas, con unas cosas, que lástima que nos pueda hacer llegar toda la alegría que yo viví en esa ciudad. Otro imprescindible a visitar en la ciudad de Martín es la iglesia, construida también en 1914 y que hoy en día es una biblioteca y un centro cultural. Un centro cultural llevado por monjas franciscanas y voluntarios, tanto españoles como voluntarios marroquíes, como profesores de la universidad. De ahí es que se hacen un montón de actividades, se hacen colonias, se hacen campamentos, se hacen un montón de charlas y exposiciones. Y la verdad que es un sitio de convivencia que, de hecho, el consulado español lucha mucho para que siga existiendo ese centro y que lo sigan llevando y gestionando las monjas franciscanas, que desde sus comienzos lo seguían llevando y lo siguen llevando pues hoy en día también. Ha tenido pues varios procesos, principios, era pues una iglesia y un colegio cuyos certificados y diplomas estaban reconocidos por el Estado marroquí, pero debido a la poca afluencia que había, empezaron pues a descender mucho los fieles católicos que querían llevar a sus hijos a colegios católicos y poco a poco pues el colegio tuvo que cerrar. Después lo que era la iglesia, pues, que estaba consagrada y tal, pues para dar misa, pues también se tuvo que desconsagrar porque el párroco que estaba allí lo trasladaron a Tetuán porque no iba gente básicamente. Pero decidieron conservar el edificio, desconsagralizarlo y que ahora mismo pues las monjas viven en la parte donde vivía antes el párroco, y para hacer simplemente para seguir un poco con el centro cultural pero llevarlo un poco por la vía también religiosa católica, y la verdad que es muy acogido y muy querido por toda la gente de Martín. De hecho es que como lo conocen de toda la vida, ha estado ahí toda la vida y la verdad que se llevan muy bien las comunidades entre ellas y de hecho hacen todo junto desde que se convirtió en un centro cultural
catedral y en una biblioteca, eso ya es un sitio de reunión policonfesional y todas las cosas que se hacen ahí son conjuntas. El centro funciona súper bien y demuestra un poco el espíritu de la ciudad, que es un espíritu súper abierto, súper open mind y súper conviviable, y eso se nota tanto en el centro como lo puedes notar en las calles del día a día. Evidentemente, otro imprescindible es la mezquita, que se construyó también en la época del protectorado, porque a la vez que se construyó la iglesia, se construyó una mezquita. Ahora hay muchas más mezquitas, evidentemente, porque hay muchísima más comunidad musulmana viviendo en Martín, y pues se quedó pequeña esa mezquita y tuvieron que hacer pues más mezquitas. Pero la verdad que a mí me encantó, me sorprendió a bien. Está tan cerca de Ceuta, que la encuentras a 40 kilómetros, tienes Tetuán a 10 kilómetros, está súper bien comunicada por las carreteras, y el ambiente allí es súper encantador. Las comidas que puedes comer por las calles típicas, el ambiente, y totalmente recomendable y recomendado, familia. Hasta aquí el vídeo de hoy, familia. Espero que os haya gustado, espero que la hayáis disfrutado, espero haber podido transmitir todo lo que yo quería de esta magnífica ciudad que a mí me sorprendió un montón. Y si os ha gustado, tenéis algún comentario, tenéis alguna pregunta que hacer, no dudéis en ponérmelo en los comentarios, compartir el vídeo, suscribíos, y hasta la próxima, familia.